¿Alguna vez se ha preguntado si alguien que ha partido todavía puede ver o escuchar lo que sucede aquí entre nosotros? Esta duda acompaña a muchas personas, especialmente cuando sentimos esa extraña presencia en momentos de silencio, o cuando recordamos a alguien con tanta intensidad que parece que está allí, muy cerca. Según las lecturas de Edgar Cayce, existe una conexión continua entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, y este vínculo no desaparece simplemente con la muerte del cuerpo. Cayce afirmó en diversos relatos que los espíritus continúan conscientes después de la transición y pueden, en ciertos momentos, observar la vida terrenal, especialmente cuando son llamados por pensamientos fuertes o emociones intensas. Esta percepción no ocurre todo el tiempo ni con todos, pero existe una sensibilidad espiritual que permite este tipo de interacción. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Estamos realmente solos cuando pensamos en alguien que ya se fue, o existe una respuesta silenciosa que viene del otro lado? Cayce nunca dijo que todos los muertos permanecen atrapados en este plano. Por el contrario, él resaltaba que una vez liberado del cuerpo físico, el espíritu entra en un proceso de adaptación a las leyes del plano espiritual. Sin embargo, también describía que ciertos espíritus, principalmente los que aún mantienen fuertes vínculos con personas o situaciones de la vida pasada, pueden conservar algún grado de percepción sobre lo que sucede aquí. Muchos buscan consuelo en saber que un ser querido aún puede escuchar nuestras palabras o sentir nuestra nostalgia. Y tal vez, en este preciso momento, alguien nos esté escuchando desde el otro lado de forma sutil y respetuosa. Aprovechando esta conexión, es un buen momento para invitarle a suscribirse al canal y dejar su like, ya que esto nos ayuda a seguir compartiendo contenidos que tocan temas tan importantes como este, siempre con seriedad y respeto. A continuación, pasamos a entender cómo se manifiesta esta percepción espiritual con mayor claridad. Cayce describió en sus lecturas que el plano espiritual posee niveles de conciencia. En las etapas más elevadas, el espíritu se dedica al aprendizaje, al progreso y al servicio, y rara vez se involucra con las cuestiones terrenales. Sin embargo, en niveles intermedios, el espíritu aún puede volverse hacia aquello que dejó inconcluso o hacia personas con las que siente un vínculo profundo. En estos casos, no se trata de una observación constante como si nos estuvieran espiando, sino de una percepción sensible activada por estados emocionales intensos, oraciones o pensamientos repetitivos. Cuando alguien que quedó aquí siente mucha nostalgia y piensa con frecuencia en un ser querido, es como si se creara un campo de energía capaz de ser percibido desde el otro lado. Cayce decía que el amor verdadero es un puente que no se rompe ni con la muerte, y que ese puente puede permitir percepciones entre los dos mundos, aunque sean breves y silenciosas. Es importante entender que, según Cayce, los espíritus no tienen ojos y oídos como los nuestros. Ellos perciben por medio de vibraciones, pensamientos e intenciones. Esto significa que no es la voz física la que les llega, sino la intención con la que hablamos, la emoción con la que pensamos, la fuerza del sentimiento que llevamos. Cuando una madre habla sola con un hijo fallecido, incluso entre lágrimas, lo que llega al espíritu no son palabras, sino la vibración del amor, de la nostalgia y de la conexión. De la misma manera, cuando oramos por alguien que se fue, esa oración se convierte en una frecuencia que puede ser captada por el espíritu, especialmente si éste se encuentra en un plano accesible a nuestra vibración emocional. Cayce fue muy claro al decir que todo en el universo es energía, y que después de la muerte, la comunicación se vuelve energética, vibracional y basada en sintonía espiritual. Un punto que Cayce resaltaba es que esta sintonía solo ocurre cuando hay un propósito elevado. Los espíritus que están en paz y ya comprenden la nueva realidad no suelen interferir en la vida de los vivos, pero pueden acompañar desde lejos como quien observa con cariño, animando nuestro crecimiento. Por otro lado, cuando hay dolor no resuelto, culpa o lazos emocionales fuertes,
Esta conexión puede ser más intensa. En estas situaciones, el espíritu incluso puede intentar comunicarse de forma sutil, a través de sueños, intuiciones o señales simbólicas. Pero siempre es algo respetuoso y nunca invasivo. Kaiser reforzaba que los espíritus no violan el libre albedrío de los vivos, no fuerzan apariciones ni permanecen a nuestro alrededor sin motivo. Cuando sentimos una presencia, generalmente es porque existe un permiso espiritual para que esa conexión ocurra de forma equilibrada y segura, con el fin de confort, orientación o aprendizaje. Existe también un aspecto importante en las lecturas de Kaiser que aborda el estado emocional de los vivos. Él decía que cuando estamos emocionalmente abiertos, en paz y con el corazón en calma, nos volvemos más sensibles a las vibraciones espirituales. Esto no significa que vamos a ver o escuchar voces, pero podemos sentir una presencia, un recuerdo fuerte, una intuición clara. Todo esto, según Kaiser, puede ser una forma sutil de percepción espiritual. No es mediumnidad, ni algo místico, sino una capacidad natural del ser humano de conectarse con otras dimensiones cuando hay apertura interior. Por lo tanto, la pregunta no es solo si los espíritus consiguen vernos u oírnos, sino también si nosotros estamos preparados para percibir esa presencia con serenidad, sin miedo o expectativa exagerada. Kaiser defendía que esta percepción exige equilibrio, respeto e intención sincera, pues el mundo espiritual responde a lo que llevamos en el corazón. Kaiser afirmaba que la mente es el puente entre los mundos. Él veía la mente no solo como actividad cerebral, sino como un campo vibracional que actúa más allá del cuerpo. Esta visión permitía comprender cómo los espíritus podían captar nuestros pensamientos y sentimientos incluso después de la muerte. No es algo automático, sino un proceso de sintonía. Cuando pensamos insistentemente en alguien que se fue, con emoción verdadera, estamos emitiendo una frecuencia que puede alcanzar a ese espíritu. Y si éste está en condición receptiva, puede percibir ese mensaje. Por eso, según Kaiser, muchas personas relatan sueños vívidos con seres queridos o sienten una presencia inexplicable durante momentos de nostalgia. Estos episodios no son alucinaciones, sino reflejos de esa comunicación vibracional. Aunque no se trate de una conversación directa, existe allí un intercambio sutil, silencioso y real. Es como si dos conciencias se encontraran brevemente en un espacio donde tiempo y materia ya no son barreras. Pero no todos los espíritus desean mantener contacto. Kaiser explicaba que al morir, muchas almas siguen rápidamente hacia planos de aprendizaje, donde se concentran en su evolución espiritual. En esos casos, el vínculo con el mundo físico se vuelve secundario. No se olvidan de los vivos, pero comprenden que el apego excesivo puede perjudicar a ambos lados. Por eso, Kaiser aconsejaba que dejáramos a los muertos seguir en paz, enviando amor y oraciones, pero sin aprisionarlos con dolor constante o deseos de retención. Él decía que el amor libera y que permitir que el alma siga su camino es una forma de respeto. Aunque la conexión espiritual permanezca, se transforma, volviéndose más sutil, más elevada. Ya no es un vínculo de dependencia, sino de cariño silencioso. Y cuando hay madurez emocional de ambos lados, esta relación se convierte en una fuente de paz, y no de sufrimiento, pues no se basa en la ausencia, sino en la permanencia del afecto. Hay también casos en los que el espíritu permanece más cerca de la tierra, según Kaiser, especialmente cuando tiene asuntos emocionales pendientes o responsabilidades sin resolver. En estas situaciones, el espíritu puede acercarse a los vivos con la intención de auxiliar, influir positivamente o incluso buscar reconciliación energética. Kaiser advertía que esto no debe romantizarse, pues lo ideal es que el espíritu siga su jornada evolutiva. Sin embargo, cuando esta presencia ocurre, es señal de que existe algo importante que debe ser comprendido y resuelto. Él sugería que ante estas sensaciones, las personas oraran con sinceridad y pidieran luz para ese espíritu, ayudándolo a liberarse de cualquier atadura. Este tipo de actitud
no solo auxilia al espíritu, sino que también trae paz a quien se quedó. Kayse enseñaba que tanto el vivo como el muerto tienen responsabilidad en la calidad del vínculo que mantienen, incluso después de la muerte del cuerpo físico. Cuando se trata de escuchar a los vivos, Kayse fue claro al decir que el espíritu no capta palabras físicas, sino emociones y pensamientos. Por eso, en momentos de oración, recuerdo o incluso conversación con alguien fallecido, lo que realmente importa no es lo que se dice, sino la intención con la que se habla. Si es algo movido por una nostalgia sincera, cariño o deseo de paz, el espíritu puede captar esto como un llamado y responder con su presencia discreta. En cambio, pensamientos de ira, rencor o culpa pueden generar bloqueos en esa comunicación. Kayse recomendaba que, al pensar en quien ya partió, las personas mantuvieran una postura serena y amorosa, pues esto eleva la frecuencia de la interacción. Él creía que el pensamiento es una de las mayores fuerzas del universo y que puede unir conciencias en planos diferentes cuando se usa con sabiduría. Así el espíritu percibe al vivo no por palabras, sino por el campo vibracional generado por sus sentimientos. Kayse también relataba casos en los que los espíritus intentaban comunicar algo a los vivos a través de símbolos, sueños e impresiones mentales. No incentivaba el contacto directo, pero decía que estas manifestaciones ocurren cuando hay un motivo claro. Por ejemplo, avisos de peligro, peticiones de oración o la simple necesidad de transmitir paz. En estas situaciones, el espíritu utiliza recursos compatibles con el plano astral, como imágenes simbólicas o sensaciones. Los sueños, al estar en un estado intermedio entre el consciente y el inconsciente, son considerados una de las formas más comunes de contacto espiritual. Según Kayse, no todo sueño es un mensaje, pero algunos contienen elementos tan vivos y emocionales que no pueden ser ignorados. Aconsejaba prestar atención a estos detalles y usar la intuición para comprenderlos. Para Kayse, el universo espiritual es ordenado y respetuoso, nunca invasivo, y solo permite este tipo de acercamiento cuando hay un beneficio verdadero para quien lo recibe. Por todo esto, es posible decir que sí, los espíritus pueden ver y oír a los vivos, pero no de la forma en que estamos acostumbrados a entender. Ellos perciben por afinidad energética, por lazos emocionales profundos y por estados de sintonía espiritual. No están observando todo el tiempo, ni responden a cualquier pensamiento, pero hay momentos en que la conexión se hace presente de manera clara para quien está atento. Y esta presencia, según Kayse, no debe generar miedo u obsesión, sino traer consuelo y respeto. El mundo espiritual es una continuación de la vida, con sus propias leyes y ritmos. Entender esto es esencial para lidiar con el luto, con la nostalgia y con el amor que no termina con la muerte. Kayse nos invita a ampliar la visión y comprender que el vínculo entre los vivos y los muertos continúa, pero se transforma, se sutiliza, se espiritualiza. Y cuando miramos esto con equilibrio, encontramos serenidad en lugar de dolor. En muchos relatos analizados por Kayse, personas que habían perdido a seres queridos experimentaron sensaciones inexplicables de consuelo, como si estuvieran siendo abrazadas u observadas en silencio. Estos episodios, según él, no deben interpretarse como meras ilusiones. Kayse explicaba que, cuando el corazón está en paz y la mente se abre al plano espiritual, ciertas percepciones se vuelven posibles. No se trata de un contacto sobrenatural, sino de una interacción energética que ocurre de forma natural, aunque aún no totalmente comprendida. Él insistía en que los vivos deben mantener el foco en la vida, pero sin negar la posibilidad de sentir la presencia de quienes partieron. Esta percepción no depende de rituales, técnicas o dones especiales. Para Kayse, lo más importante es la calidad de la intención, la sinceridad de los sentimientos y el respeto por las leyes que rigen el plano espiritual. Y cuando estos elementos están presentes, la comunicación ocurre de forma segura y armoniosa. Hay también un aspecto importante relacionado con el sufrimiento. Kayse decía que el dolor prolongado y el apego excesivo
pueden dificultar tanto el descanso del espíritu como el equilibrio emocional de quien se quedó. Por eso, recomendaba que las personas pasaran por el luto con dignidad, pero sin apegarse al pasado de manera destructiva. Según él, el amor verdadero sigue existiendo incluso si la forma física desaparece, y eso debe ser motivo de consuelo, no de desesperación. El espíritu, al percibir que es recordado con cariño y no con angustia, se siente más libre para seguir su jornada. De la misma forma, quien vive encuentra más serenidad al comprender que la presencia del ser querido no depende de contacto físico. Kayse veía la muerte como una transición y no como una separación definitiva. Por lo tanto, aunque los ojos no vean y los oídos no escuchen, existe un lazo invisible sostenido por la memoria, la gratitud y el amor que permanece activo. Cuando una persona siente que fue visitada por un ser querido en un sueño o en un pensamiento profundo, Kayse orientaba que esa experiencia fuera acogida con naturalidad, sin miedo ni exageración. Para él, el plano espiritual no tiene interés en asustar, sino en orientar. En esos momentos, según Kayse, el espíritu no está simplemente reviviendo el pasado, sino ofreciendo una presencia que consuela, transmite calma o incluso impulsa decisiones importantes. Muchas personas relatan que después de tales experiencias lograron resolver asuntos pendientes, cambiar actitudes o simplemente seguir adelante con más tranquilidad. Esto refuerza la idea de que la presencia espiritual no es un obstáculo, sino un recurso sutil de ayuda y apoyo. Kayse recordaba que todos somos seres espirituales, incluso mientras estamos vivos, y que la conciencia no se limita al cuerpo. Por eso, sí podemos sentir, escuchar o percibir lo que escapa a los sentidos físicos, siempre que estemos abiertos y en equilibrio. Sin embargo, Kayse también hacía una advertencia importante. No debemos buscar contacto con los muertos de forma forzada. Él se posicionaba en contra de prácticas que intentan provocar manifestaciones espirituales, como si el otro plano fuera un campo de pruebas o entretenimiento. Para él, esto demuestra falta de respeto por las leyes espirituales y puede abrir puertas a la confusión emocional. La comunicación, cuando existe, debe ocurrir naturalmente, dentro de un propósito claro y elevado. Cuando intentamos forzar este tipo de conexión por carencia, curiosidad o desesperación, perdemos el equilibrio necesario y creamos más sufrimiento. Kayse creía que el verdadero camino de contacto con el mundo espiritual es el silencio interior, la oración sincera y el cultivo de sentimientos nobles. Así, si hay algo que comunicar, vendrá de forma espontánea, clara y respetuosa. Y si no viene, es señal de que el espíritu está bien siguiendo su camino y que nuestro papel es seguir el nuestro también, con serenidad. Muchos se preguntan si los espíritus permanecen cerca en fechas especiales, como cumpleaños o días significativos. Kayse decía que en ciertas circunstancias esto sí puede ocurrir. Él explicaba que cuando la emoción colectiva es fuerte y sincera, se crea un campo propicio para que espíritus más sensibles se hagan presentes en vibración. Esto no significa que vengan como eran físicamente, ni que aparezcan ante los ojos, pero pueden manifestarse en pequeñas sincronicidades, recuerdos repentinos o incluso en sueños. En estas ocasiones, no es necesario realizar rituales elaborados. Un pensamiento sincero, una oración tranquila o incluso una conversación mental con la persona amada es suficiente para establecer esa conexión. Kayse reforzaba que el respeto, la intención y el amor son los únicos elementos realmente importantes en este proceso, y que cuando el espíritu siente que es recordado con gratitud y ligereza, ese recuerdo se convierte en un vínculo vivo que trasciende tiempo y espacio. Una enseñanza recurrente en las lecturas de Kayse es que nadie está realmente perdido u olvidado. Aunque no haya señales visibles, aunque los días pasen en silencio, el vínculo afectivo entre dos seres nunca se apaga por completo. Puede transformarse, suavizarse, adaptarse a la nueva realidad, pero no desaparece.
Esto trae consuelo a quien se quedó y propósito a quien partió. Según Kayse, el tiempo espiritual no es lineal como el nuestro. Para los espíritus, los momentos de conexión no siguen un reloj, sino una alineación vibracional. Cuando estamos en paz, en oración o involucrados en actos de amor, creamos las condiciones ideales para que estos encuentros sutiles ocurran. Y aunque no los percibamos con claridad, pueden suceder. La sensación repentina de consuelo, el pensamiento que surge de la nada, el sueño reconfortante. Todo esto puede ser, según Kayse, señales de que no estamos solos. Estamos acompañados, aunque en silencio. Cuando Kayse hablaba de esta presencia espiritual silenciosa, dejaba claro que no debemos vivir esperando señales, sino seguir nuestra vida con naturalidad y confianza. Lo que tenga que venir, vendrá en el momento y de la forma correctos. Comparaba el proceso espiritual con una semilla. Ponemos nuestra intención, nuestro sentimiento, pero el crecimiento ocurre conforme a las leyes invisibles de la naturaleza. El espíritu que ya partió, al percibir que somos capaces de seguir con equilibrio y amor, se siente más libre para proseguir su viaje. Esta libertad espiritual es esencial. Kayse explicaba que muchos espíritus quedan atrapados en el plano terrenal no por voluntad propia, sino porque sienten el dolor de aquellos que se quedaron. Cuando ese dolor es suavizado por el entendimiento, el vínculo se transforma en luz, no en atadura. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer por quien partió es vivir con dignidad, honrando la memoria con acciones constructivas, recordando con afecto y caminando con serenidad. Es natural que, en momentos de fragilidad, surja el deseo de sentir la presencia de alguien amado. En esos instantes, Kayse sugería la oración no como una petición insistente, sino como un gesto de conexión respetuosa. Él decía que la oración es el canal más puro entre los mundos. No necesita ser larga ni ensayada. Bastan palabras sinceras, dichas con el corazón en calma y honesto. Es en ese estado que la comunicación verdadera puede ocurrir, aunque de forma sutil. Muchas personas, después de oraciones hechas con sinceridad, relatan haber soñado con sus seres queridos o sentido una paz repentina. Según Kayse, esto es señal de que el mensaje llegó, fue percibido y respondió con consuelo. Él creía que la espiritualidad funciona en base a la armonía y que cuanto más elevada sea la intención del vivo, más clara será la percepción del espíritu. Por eso, el secreto no está en llamar con fuerza, sino en sentir con verdad, sin expectativas rígidas. Otra cuestión interesante abordada por Kayse es si los espíritus se preocupan por lo que hacemos después de su partida. Según él, sí, especialmente cuando todavía existe un vínculo emocional fuerte y no resuelto. Esto no significa que estén juzgando nuestras elecciones, sino que mantienen un interés natural por aquellos con quienes compartieron afecto, proyectos o historias significativas. En muchos casos, Kayse describió que el espíritu se acerca no para interferir, sino para inspirar decisiones más conscientes, como si fuera una presencia motivadora en momentos decisivos. Es como si quisieran decir que todavía les importamos, pero respetan nuestro libre albedrío. Esta presencia no debe ser vista como vigilancia, sino como cariño activo, como cuando alguien nos apoya en silencio. Kayse enfatizaba que esta influencia solo ocurre cuando hay sintonía entre ambos. Si la persona viva está abierta, receptiva y emocionalmente tranquila, esa energía benéfica puede ser percibida con mayor claridad. Kayse también explicaba que los lazos familiares no terminan con la muerte. Según él, existen núcleos de almas que se reencuentran en diferentes etapas de la existencia, ya sea en la vida física o en los planos espirituales. Cuando una de esas almas parte, puede acompañar de cerca el desarrollo de quienes se quedaron, como parte de un ciclo mayor de crecimiento colectivo. Esto significa que un abuelo puede seguir inspirando al nieto, que una madre puede seguir influyendo energéticamente a la hija, incluso a distancia. Estos vínculos se convierten en fuentes silenciosas de fuerza, especialmente en momentos de crisis,
y aunque no tengamos conciencia de ello, estos lazos siguen actuando. Kaise veía la existencia como un largo viaje en grupo, donde cada uno cumple un papel en momentos diferentes. Por eso, la presencia espiritual no siempre se da por necesidad o nostalgia, sino como parte de un propósito evolutivo, donde el alma sigue contribuyendo con aquellos a quienes ama. En sus lecturas, Kaise decía que cuando alguien piensa intensamente en un ser querido, con emoción sincera, puede estar respondiendo a un llamado proveniente del propio espíritu. Es como si el vínculo todavía activo entre ellos generara un flujo de comunicación que se manifiesta como nostalgia, recuerdo o deseo de hablar con la persona. Él advertía que esto no significa que el espíritu esté sufriendo, sino que hay algo que debe ser completado, comprendido o acogido. En esos casos, Kaise recomendaba que la persona escribiera una carta simbólica, pusiera en palabras todo aquello que siente y luego finalizara con una oración. Este simple gesto, según él, ayuda a organizar la emoción, clarificar pensamientos y permitir que el mensaje se complete energéticamente. Incluso sin respuesta directa, este tipo de acción tiene valor espiritual. El espíritu, por su parte, capta esa vibración y, si está en condición favorable, puede enviar una respuesta sutil en forma de paz, sueño o recuerdo sereno. En síntesis, Kaise creía que los espíritus logran percibir a los vivos, pero no como observadores constantes. Ellos sienten cuando son recordados con intensidad, escuchan los pensamientos cuando son emitidos con emoción verdadera y pueden responder con señales suaves, siempre y cuando esto no perjudique su propio viaje. El contacto espiritual para él no era algo mágico ni exclusivo, sino parte de la naturaleza de la conciencia humana. La muerte no es un fin, sino un cambio de plano. Y en este nuevo estado, el espíritu continúa aprendiendo, evolucionando y, en algunos casos, acompañando de lejos a aquellos que ama. Por eso Kaise siempre enfatizaba que debemos cultivar una vida con propósito, con buenas acciones y con paz interior. Esta postura no solo nos fortalece, sino que también nos permite mantener conexiones espirituales saludables. Nada sustituye una vida bien vivida. Y cuando ésta es guiada por sentimientos verdaderos, los vínculos con aquellos que amamos siguen activos, no por apego, sino por afinidad espiritual. Es esa afinidad la que sostiene la presencia silenciosa y real de los que se fueron. La visión de Kaise sobre esta conexión entre los mundos era, ante todo, práctica y respetuosa. Él no incentivaba la búsqueda obsesiva de señales ni apoyaba la idea de que los muertos debían responder a todos los llamados. Por el contrario, decía que los lazos que realmente se manifiestan son los que nacen del amor maduro, de la serenidad emocional y de la aceptación del ciclo de la vida. Para Kaise, cuando aceptamos la muerte como una parte de la existencia, creamos espacio para que la presencia espiritual se manifieste sin conflicto. El espíritu que parte se lleva consigo aquello que fue construido en vida, amor, recuerdos, gestos. Y cuando esas semillas continúan siendo regadas con afecto, se convierten en puentes de contacto que no necesitan palabras. El secreto está en no forzar, no esperar respuestas inmediatas, sino confiar en que el vínculo permanece y que cuando la sintonía sea posible, ocurrirá, siempre con respeto, con propósito y con ligereza. Muchas personas se sienten culpables por no haber dicho algo antes de la partida de un ser querido. Kaise reconocía ese sentimiento, pero enseñaba que nunca es tarde para comunicar aquello que quedó atrapado en el corazón. Incluso después de la muerte, todavía es posible expresar esos sentimientos de forma energética. Pensamientos sinceros, gestos simbólicos y palabras dichas en oración pueden alcanzar al espíritu siempre que sean emitidos con verdad. Kaise insistía en que el arrepentimiento no debe transformarse en un peso eterno, sino en una oportunidad de sanación. Cuando alguien se siente escuchado, incluso del otro lado de la vida, un proceso de pacificación se inicia. No hay garantías de respuesta directa, pero hay un beneficio mutuo en la intención limpia.
Esa es la clave de toda comunicación espiritual, la intención. Vale más que cualquier ritual, más que cualquier formalidad. Es ella la que transmite la esencia de lo que se desea comunicar, con respeto a la libertad del espíritu que siguió adelante. Kayse enseñaba que lo que une a los vivos con los que partieron es la continuidad del amor. No veía la muerte como una barrera infranqueable, sino como un cambio de estado. El espíritu, ahora sin cuerpo, permanece consciente, y esa conciencia puede ser tocada por las vibraciones generadas aquí. En ciertos momentos, cuando hay necesidad o conexión profunda, el espíritu puede percibir lo que sentimos. Esto no significa que viva a nuestro alrededor, sino que es accesible a esa vibración cuando hay sintonía. Por eso, Kayse siempre enfatizaba que debemos cultivar una vida con propósito, con buenas acciones y con paz interior. Esta postura no solo nos fortalece, sino que también nos permite mantener conexiones espirituales saludables. Nada sustituye una vida bien vivida. Y cuando ésta es guiada por sentimientos verdaderos, los vínculos con aquellos que amamos siguen activos, no por apego, sino por afinidad espiritual. Es esa afinidad la que sostiene la presencia silenciosa y real de los que se fueron. Incluso con todo este conocimiento, Kayse recordaba que lo más importante es seguir viviendo. Los muertos no esperan que nos quedemos atados al pasado. Desean que avancemos, que nos sanemos, que seamos felices. Honrar la memoria de quien partió es también vivir con dignidad, transformar la nostalgia en fuerza y no en parálisis. La presencia espiritual, cuando existe, no reemplaza la presencia física, pero nos recuerda que el amor verdadero no depende del tiempo o de la materia. Kayse veía en esta comprensión una fuente de consuelo y también de responsabilidad. Al percibir que podemos influir en el viaje espiritual del otro con nuestros sentimientos y actitudes, empezamos a cuidar mejor lo que pensamos y lo que sentimos, y ese cuidado se extiende a toda nuestra vida. En lugar de buscar señales del más allá a cualquier costo, Él nos invita a convertirnos en mejores personas, aquí y ahora. Esa es quizás la forma más profunda de mantener viva cualquier conexión. Hay también una enseñanza final que Kayse se encargaba de repetir. Cada uno tiene su tiempo. No todos los espíritus sienten la necesidad de contacto y no todos los vivos están preparados para percibir esas presencias. Y está bien. La vida sigue en planos diferentes, pero con un solo propósito: la evolución. Cuando comprendemos esto, dejamos de buscar respuestas inmediatas y empezamos a cultivar confianza en el proceso mayor que nos guía. El silencio de un ser querido no significa ausencia de amor. Puede significar que está bien, en paz, siguiendo su camino. Y que nosotros también debemos seguir el nuestro. Kayse nos enseña que la paz espiritual no reside en las respuestas que recibimos, sino en la manera en que lidiamos con las preguntas que permanecen. Saber que alguien que partió puede escucharnos en vibración, sentir nuestra nostalgia e incluso inspirarnos es reconfortante, pero no debe convertirse en un ancla. Debe ser, sí, un impulso para vivir con más sentido. Si hay algo que permanece en toda esta reflexión, es la certeza de que el amor verdadero no termina con la muerte. Cambia de forma, pero no de esencia. Puede dejar de ser toque y voz, pero sigue siendo presencia, recuerdo, impulso silencioso. Kayse decía que los lazos creados en vida no se borran, solo se transforman, y que, por eso, nunca estamos totalmente solos. Cuando recordamos a alguien con gratitud, cuando oramos con serenidad, cuando seguimos adelante sin olvidar, pero sin aferrarnos, le estamos diciendo al espíritu que puede seguir en paz y que, aquí, la vida también continúa. Si ha llegado hasta aquí, es porque algo en su corazón también buscaba esta respuesta, y quizás esa respuesta no esté solo en las palabras, sino en aquello que sintió a lo largo de este video. Si esto le ha conmovido de alguna manera, compártalo con quien lo necesite y considere suscribirse al canal. Que este mensaje siga tocando vidas,
como los lazos que perduran más allá de la vida.